Hola a todas y todos, soy Nayan González Nordin y les quiero dar la bienvenida a otro episodio de Lémelo. Hoy nos acompaña una artista imprescindible en la escena cultural de nuestro país, Aurora Cano. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Nayan. Eres actriz, eres directora, eres la directora artística de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Algo más que me falte mencionar? Muchas vidas, muchas vidas mezcladas, sí. pero todas relacionadas con el escenario, eso sí. Y dentro de toda esa agenda tan ocupada, ¿encuentras tiempo para leer? Sí, aunque cada vez se ha vuelto más difícil. La vida te empieza, bueno, sobre todo desde que entré a la compañía, lo he visto más difícil, pero sí peleo por esos espacios, porque si no me muero, o sea, necesito escapar. ¿Y cuáles son esos espacios? ¿Dónde? ¿Cuándo? Aviones, muchos aviones. Leo mucho en los aviones, Claro. escribo y leo mucho en los aviones. Ahora estoy angustiada porque ya hay datos en los aviones y entonces como que ese pequeño espacio de trayectos se está también empezando a contaminar por esto de que tienes que estar en una comunicación permanente, ¿no? Que no te permite pausas o tiempos. Pero no, bueno, también en mi casa, también trabajando en ciertas, andamos mucho de gira en la vida, entonces también pues paseando, llegando, yendo a cafés, o sea, yo siempre traigo un libro por si cualquier cosa y si bien antes los momentos eran más largos, o sea, había como espacios más largos en los que podías estar con un libro, ahora aunque sea más fragmentariamente, pero sí, es una alegría. Vi en uno de tus libros que haces anotaciones. Sí. Subrayas mucho, interactúas. Depende. Es que yo leo como por dos razones fundamentales. Pero la primera es para escapar, o sea, escapar. Casi no leo nada del aquí y el ahora. ¿No lees no ficción? No, sí, o sea, una razón es ficción, lo más lejos posible, o geográfica o cronológicamente, o sea, que haya distancia, ¿no? Me hace mucha falta. Y eso es ficción. Entonces ahí descanso, escapo, disfruto y me evado de la realidad. Te digo, soy mala lectora del aquí y el ahora. O sea, hay mucha literatura contemporánea que si va alrededor de mi realidad cercana, no la leo aunque sea buenísima, porque no me da el placer de escaparme. Claro. Entonces, esa es una razón. Y la otra razón sí es interés en temas específicos y entonces sí leo no ficción, o sea, leo mucho ensayo, leo cosas que tienen que ver con temas específicos que me interesan mucho. Entonces, esos son los que subrayo, o sea, ese es el tipo de literatura que sí subrayo, no sé para qué, porque nunca regreso, o sea, es un poco una locura, es raro que regrese, ¿no? Ahora que me dijeron, claro, regreso y veo todo lo que subrayé y a veces subrayo de más. Pero sobre todo tiene que ver cuando leo por interés, no para escapar, sino por interés. La ficción casi no la subrayo. Pero está bien, por si algún día vuelves. Yo siento que es mejor prevenir. Sí, sí, sí. ¿Y rituales? No. Leo en donde sea como sea. No tengo rituales para leer. ¿Te mareas si lees en el coche? Sí, si voy en el asiento de atrás, sí, pero por ejemplo en los trenes sí puedo leer. Y en los aviones. O sea, que hay movimiento, ¿no? Sí. En los trenes es el mejor lugar para leer. Sí. En general para todo, pero para leer me encanta. Sí. Pero en el coche sí. No sé por qué, en el coche sí me mareo. No puedo leer. ¿Y cómo eliges lo que vas a leer entonces? Pues es totalmente aleatorio. O sea, siempre trato de tener esa mezcla, o sea, de tener algo de ficción para ciertos ánimos o cierta, pues eso, para... ¿Tomas recomendaciones? Sí, tomo recomendaciones. Me regalan cosas y a veces también pues paseo en las librerías y veo qué hay y entonces disfruto. Y luego también hay como este eterno repertorio universal que uno nunca acaba de leer, ¿no? Entonces siempre estoy como regresando a los clásicos, ¿no? Me gusta también, puedo estar leyendo algo contemporáneo, pero también me gusta, de pronto digo, ay, este autor, ¿no? Nunca lo he leído y me interesa. Entonces, es bastante distópico, o sea, no hay como una cosa, una metodología que yo te diga, no, mira, yo tengo una lista de lo que voy, no, soy bastante caótica, voy agarrando lo que se me antoja y luego a veces puedo estar leyendo varias cosas al mismo tiempo y digo, ay, no, ahorita no, ¿no? Por el ánimo, depende del ánimo en el que estoy, que leo. ¿Pero acabas los libros? Sí,
En un, digamos, 85% de las veces. Sí hay un 15% de libros que no acabo. O sea, que o no me interesaron. Yo solo leo por placer, o sea, no tengo ningún sentido de obligatoriedad, Claro. ¿no? Yo de ¿Por qué niña era hacerlo muy por rebelde y, necesidad? yo empecé a leer porque realmente tenía el interés de hacerlo, ¿no? Como que nunca tuve esta cosa de hay que leer. Qué horror, como ¿por qué? Entonces, como yo solo leo por placer, si no me interesa, no termino el libro. Pues leamos por placer. El primer libro que nos trajiste es Las naranjas no son la única fruta, de Janet Winterson, una escritora británica contemporánea nuestra, a quien descubriste, me mencionaste, en tu adolescencia. Sí, sí, muy, muy chavita. Es que a mí me dijeron que trajera libros que tuvieran como que ver algo, ¿no? Con la vida, y me costó mucho trabajo como desentrañar qué, y que también fuera algo distinto, algo que no es tan conocido, porque yo la cosa de la campiña inglesa, o sea, la campiña inglesa y yo somos uno A mí mismo. también O sea, me yo encanta. así, mientras más bordado, más leña en la chimenea, más lluvia y más horror y más sufrimiento emocional, yo más leo. O Te sea, entiendo perfecto. sí, necesito mucho problema psicológico, mucha soledad, mucho caos, o sea, y mucha lluvia. Entonces, claro, la cosa inglesa me encanta, pero pues que, o sea, que todas las mujeres inglesas que escriben, desde Virginia Woolf, pero también las Bronte o George Eliot, que es increíble, o sea, está muy bien, ¿no? Pero también Dickens, o sea, está muy bien todo eso, porque eso me ayuda a escapar y me ayuda a entrar en el sufrimiento, y eso me da paz. Ya. Entonces, Janet Winterson es una mujer muy particular que la adoptaron de niña y en una familia pentecostal, o sea, de cristianos obsesivos, de un entorno religioso radicalizado al 100%, y la adoptaron, y la madre la adoptó para prepararla para ser misionera. Y a mí, yo la conocí, yo tuve la desgracia, lo voy a decir, de estudiar con los Legionarios de Cristo en un momento de mi vida. Mi escuela era una maravilla, yo era muy feliz, y de repente las dueñas de mi escuela se empezaron a morir porque eran muy viejitas y vendieron la escuela a estas personas. ¿Dónde era la escuela? Aquí en la Ciudad de México. Vendieron la escuela a estas personas de esta terrorífica orden religiosa que por suerte ya salió a la luz, y los que no, por favor, vean el documental del Padre Maciel para que entiendan el horror que ha sido esos sistemas educativos, ¿no? Por suerte yo estuve muy poco, porque yo ya iba a terminar casi la primaria cuando llegaron, y solo estuve la secundaria, luego me fui a la prepa 6 escapando felizmente, pero sí escapando. O sea, sí tuve un pequeño contacto con ese mundo, con un mundo muy terrible, no tan terrible como el de Janet Winterson, pero sí de alguna manera para mí en la adolescencia, como aunque yo nunca fui, mi familia era muy liberal y todo, realmente fueron cosas azarosas de la vida que hicieron que a mi escuela la compraran ellos. Pero yo crecí en un ambiente muy liberal. Mi madre es investigadora de la UNAM, es historiadora, bueno, ya está jubilada, pero historiadora, mi padre arquitecto, o sea, no era un ambiente restrictivo, pero sí me tocó tener ese contacto con ciertos grupos religiosos que no necesariamente eran humanistas, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, esta historia de esta escritora que tiene un sentido del humor negro increíble, que tiene un sentido de la ironía absoluto, y que creció en un ambiente así, y que además descubrió en algún punto que era gay, ¿no? Entonces, aparte de todo, es una chava que fue criada para ser una misionera de Dios, ¿no? Y que se da cuenta de que no, de que no es por ahí, empiezan los choques, ¿no? Y las rupturas. Entonces tiene una mirada, pero al mismo tiempo tiene una cultura, es de una erudición bíblica, ¿no? Impresionante, porque creció con todos los mitos, en un mundo de mitos y de irrealidades y de leyendas y el mundo de la fe. claro. Entonces a mí el mundo de la fe siempre se me ha hecho muy interesante, muy perturbador, y yo entré a ese camino por ella, y tiene muchísimos libros muy divertidos, muy perturbadores sobre el amor, pero siempre acompañados de estas como narrativas bíblicas. Y Oranges, que fue su primer novela y que fue muy reconocida y premiada y demás. Y apenas iba empezando. Pero iba empezando. Luego hizo otra versión de ese mismo libro, pero ya como esto es más ficción, aunque es sobre su vida, pero es un poco más ficcionado. Y luego tiene uno que se llama ¿Por qué ser feliz si puede ser normal? ¿No? Está buenísimo. Que es una frase de su mamá. Dime. Pues ya nos diste todo para querer leerlo en este instante. Lo leemos y luego seguimos platicando. Sale.
Como la mayoría de las personas, viví mucho tiempo con mi madre y con mi padre. A él le gustaba ver los combates de lucha libre. A ella, pelearse, por lo que fuera. Mi madre siempre estaba preparada para saltar al ring, y eso era todo. Tendía las sábanas más grandes en los días de más viento. Quería que los mormones llamaran a la puerta. En una ciudad proletaria y laborista, en plena campaña electoral, colgó de la ventana una foto del candidato conservador. Jamás supo qué eran los sentimientos encontrados. Había amigos y había enemigos. Los enemigos eran el demonio en todas sus formas, los vecinos de al lado, el sexo en todas sus formas, las babosas. Los amigos eran Dios, nuestra perra, la tía Madge, las novelas de Charlotte Bronte, los gránulos contra las babosas. Me había llevado a casa para que la secundara en la lucha contra el resto del mundo. Tenía una actitud misteriosa con respecto a la procreación. No se trataba de que no pudiera concebir, sino más bien de que no quería. La amargaba mucho que la Virgen María se le hubiera anticipado. Por eso decidió que la mejor opción que le quedaba era adoptar una expósita. Yo. No recuerdo ningún momento en que no me diera cuenta de que yo era especial. No teníamos Reyes Magos porque mi madre creía que no había hombres sabios, pero teníamos ovejas. En uno de mis primeros recuerdos es Pascua y estoy sentada sobre una oveja mientras mi madre me habla del sacrificio del Cordero Pascual. Lo comíamos con patatas los domingos. El domingo era el día del Señor, el más activo de la semana. Teníamos una radiogramola con una impresionante armazón de caoba y un grueso botón de baquelita para sintonizar las emisoras. Por lo general oíamos el Light Program, el canal de música y entretenimiento de la BBC, pero los domingos siempre poníamos el World Service para que mi madre siguiera los progresos de nuestros misioneros. Nuestro mapa de las misiones era excelente. En una cara estaban todos los países y en el reverso había una tabla de números con información sobre las tribus y sus peculiaridades. Mi preferido era el número 16, los búzules de los Cárpatos. Creían que si un ratón encontraba mechones de pelo que te habías cortado y los utilizaba para construir su madriguera, te daba dolor de cabeza. Si la madriguera era muy grande, podías enloquecer. Por lo que yo sabía, ningún misionero los había visitado aún. Los domingos mi madre madrugaba y hasta las 10 no dejaba entrar a nadie en el salón. Era su lugar de plegaria y meditación. Siempre rezaba de pie, debido a las rodillas, del mismo modo que Bonaparte daba órdenes a lomos del caballo debido a su estatura. Creo que la relación de la que mi madre disfrutaba con Dios tenía mucho que ver con la posición. Ella era del Antiguo Testamento hasta la médula. No le iban los mansos ni el Cordero Pascual. Estaba en primera fila con los profetas y era muy dada a enfurruñarse bajo los árboles cuando no se materializaba la debida destrucción. Con frecuencia esta llegaba, no sé si por su voluntad o por la del Señor. Siempre rezaba de la misma manera. En primer lugar, agradecía a Dios que le hubiera permitido vivir un día más y a continuación le daba las gracias por conceder un día más al mundo. Por último, hablaba de sus enemigos, que era para ella lo más parecido a un catecismo. Es una novela, una ficción autobiográfica, ¿no? Sí. Pretende que no es su vida, pero sí es su vida. Sí, es totalmente su vida, aunque pretende que no. Pero bueno, sí, incluso el mismo nombre de la protagonista es Janet, ¿no? Es como ella. Y es una novela de una relación madre-hija muy compleja, muy intensa. Y eso creo que también es lindo de la... O sea, es lindo y aterrador de la novela, ¿no? La relación con esta madre obsesiva, ultra religiosa, ultra fanática, ¿no? Sin medias tintas, ¿no? Sin Extremas, medias tintas, luchando contra los enemigos todo el tiempo. Es raro escucharlo en español. Es bien difícil de traducir, ¿eh? Porque además su inglés es muy... no es un inglés sencillo. Ay, me encantaría. ¿Puedo ver el libro en inglés? Este es el original, sí. Pero sí, todo es de una cosa, sí, muy del Antiguo Testamento, o sea, muy de sangre, muerte y destrucción, ¿no? Y entonces, claro, la historia de su vida y de cómo ella se da cuenta
despierta la vida y se da cuenta de que ella es una chava liberal, gay, ¿no? Y está en medio del apocalipsis, literalmente, todo el tiempo, y toda la relación con todos los personajes que viven adentro de esas órdenes religiosas, ¿no? Que son casi ya sectas, ¿no? En las que todo gira alrededor de eso, y cuando no perteneces y te das cuenta, pues es raro. Entonces, aunque mi vida, vuelvo a repetir, mi vida era muy liberal, yo no estaba en ese tipo de situaciones, ni personales, ni identitarias, ni nada, pero me era muy, muy emocionante, ¿no? Leer una escritora que hablaba de temas tan originales, ¿no? Sí, en una campiña, así con mucha lluvia, así ¿no? Pero también con unos problemas muy de fondo sobre el amor, sobre la identidad, cómo poder sobrellevar el amor por esa madre, ¿no? Tan tremenda. Yo tengo la suerte de una madre liberal, pero yo tengo muchas amigas que han pasado por situaciones muy de choque, ¿no? De choque ideológico con sus padres, con sus madres. Y además lo hace de una manera muy divertida. Tiene un sentido de la ironía total, absoluto con los temas. Y tiene una mirada terriblemente crítica al mundo de la religión. Y tiene esta vena rebelde que también veo en ti, Aurora. Sí, aunque pobre ella, pues en un entorno, o sea... Pero a todos nos toca pelearnos con el entorno de alguna forma. Sí. ¿No? Tiene muchísimos libros, no todos son tan biográficos ni monotemáticos. Siempre mezcla como grandes épicas, fábulas, cuentos fantásticos, ¿no? Con realidades muy crudas, ¿no? Tiene esta manera de mezclar y de viajar en el tiempo, que también a mí me encanta, porque viajas en el tiempo, y entonces no todo pasa o sea, esta es la historia un poco de su vida, que sí pasa en el entorno de su vida, ¿no? En el momento histórico de su vida, pero tiene fugas a ficciones, y tiene pues diferentes libros, La Pasión, Escrito en el Cuerpo. Hay uno que se llama Voting for Beginners, que no sé cómo, creo que no está traducido al español, que es sobre el diluvio, pero visto desde una realidad como decadente, en una realidad contemporánea, pero tiene toda esta metáfora del diluvio. Entonces juega con las metáforas, les da la vuelta, y a mí me pareció tremendamente refrescante, porque claro, toda la otra literatura inglesa, sobre todo del siglo XIX, es como hiperrealista, ¿no? Hay todo este costumbrismo que nos encanta, que yo igual me encanta, me puedo revolcar sin ningún problema en el realismo, pero como que estas rupturas del realismo a mí me hacían todavía viajar más, ¿no? Yo creo que la empecé a leer como a los 15, 16 años, y me eché una etapa larga con ella. Ella sigue en activo, es una escritora contemporánea. Pues vamos a seguir viajando en el tiempo contigo y a través de tus lecturas, pero vamos a ir a un corte. Aquí nos vemos en unos momentos en Lémelo para seguir platicando con Aurora Cano. Ya estamos de vuelta en Lémelo con la artista escénica Aurora Cano, quien, aparte de todo, desde 2022 es la directora artística de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Lees teatro? ¿Me vas a decir que nunca has leído una obra de teatro que no haya sido por placer? No, muchísimas. Que no hayan sido por placer. He leído muchísimo teatro que no ha sido por placer. Es que es parte de la chamba, sí, ¿no? Sí, sobre todo porque, hice un festival de dramaturgia contemporánea que se llama Drama Fest y que sigue existiendo, que tiene más de 20 años, y pues teníamos que dictaminar dramaturgia contemporánea y leer dramaturgia contemporánea de todo el mundo. Entonces, las dictaminaciones son rudas, son muchísimas obras que tienes que leer, pero que al mismo tiempo te dan una mirada, te van ampliando la mirada, ¿no? De tu profesión, de la manera de qué se puede contar, qué no se puede contar. Entonces ha sido muy... la vida con DramaFest sí me ha hecho leer muchísimo teatro como por trabajo, ¿no? No solo por absoluto placer, pero también me ha dado músculo. O sea, músculo profesional. Claro, ¿no? te genera un criterio y una fineza Sí. para poder saber qué es una buena obra. Sí, y también cosas extrañas, o sea, como hemos trabajado con muchísimos países del mundo, o sea, también hay recurrencias temáticas,
¿no? Que detectas en los países, que es muy divertido, ¿no? Y detectas recurrencias temáticas dentro de ti también en cuanto a lo que te Dentro gusta. de ti y en México, ¿no? Claro. ¿Cuál sería una México es recurrencia? inasible, o sea, es difícil, somos un país caótico en Ajá, todo, es ajá. lo que nos hace increíbles. O Sí. sea, nos hace increíbles, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que de repente, bueno, en Alemania todo tiene que ver con la soledad, ¿no? O sea, es una recurrencia constante, ¿no? La soledad, la desesperanza. Pero si lees dramaturgia contemporánea francesa, hay un interés impresionante en el mundo de la pareja de largo aliento, la pareja de largo aliento o temas familiares, ¿no? Si lees Australia, tiene que ver con exilios, con viajes. Ahora, hace poco que trabajamos con Canadá, los animales hablaban en las obras, o sea, era muy raro, ¿no? Había zorros, en varias obras había zorros que hablaban articuladamente, o sea, muy elocuentemente, y hay cosas así. Y la dramaturgia mexicana es muy caótica, hay mucho narcocorrido, o sea, hay mucha obra sobre los temas de violencia, muchísima, pero todas las posibles representaciones de la violencia que pueda haber, pero también hay una tendencia, y tiene que ver con el siguiente libro que vamos a ver, hay una tendencia al surrealismo. O sea, somos un país absolutamente surrealista. Y es una tendencia dramatúrgica también, ¿no? Nos escapamos de las formas. Del género en particular. Sí. Estamos entre las líneas. Sí hay costumbrismo, o sea, sí hay costumbrismo, sí hay, pero hay mucha fuga, que en otros países tú lees y de repente no, de repente los países europeos es más difícil que se fuguen, que rompan estructuras, ¿no? Aunque pasa, por supuesto, ¿no? Está todo el teatro del absurdo, o sea, hay grandes periodos de la historia en los que eso ha ocurrido, pero somos poco canónicos, somos locos, somos una imaginación extravagante, mucho humor negro, y entonces hay una diversidad en la escritura mexicana, que pues sí, gracias a que he tenido que leer, no necesariamente por placer, sino por trabajo, pero pues al final encuentras placer en descubrir esa especie de canon amorfo que es la dramaturgia mexicana contemporánea. Pues justamente, como lo mencionaste, nuestra siguiente autora es, para mí, la iniciadora del realismo mágico en México. Y lo que sucedió es que muchos otros autores hombres se robaron de ahí y terminaron siendo mucho más conocidos de lo que es ella, desafortunadamente, porque me parece una gran escritora. Sí. No necesita mucha introducción. Elena Garro, a quien tuviste la oportunidad de conocer. Sí. ¿Y participaste en el documental La Cuarta Casa? Sí, de José Antonio Cordero. ¿Nos puedes platicar un poquito de ambas cosas? Sí, primero tengo que decir que a Elena no le gustaba que le dijeran que hacía realismo mágico, pero todo el mundo dice que es la precursora del realismo mágico, ¿no? Digo, también está Rulfo, ¿no? Pero digamos... ¿Por qué no le gustaba? Se le hacía muy como reduccionista, se le hacía una etiqueta con la que ella no se identificaba. Tal vez ninguna etiqueta le hubiera gustado, de todos modos. Sí, puede ser. Es que ella, igual, tanto Janet Winterson como Elena Garro son muy peculiares, aunque de maneras muy distintas, y por eso las elegí. Bueno, Elena, además tuve la maravillosa oportunidad de conocerla. Nosotros estábamos saliendo de la escuela de teatro y estábamos se nos ocurrió hacer como una obra que compilaba varias de sus obras de teatro, que dirigía, la obra la dirigía José Antonio Cordero. Y estaba Karina Gidi, estaba Mónica Dion, estaba yo, Inés Omellera, que luego se fue a trabajar con Bob Wilson por el mundo, y Alejandra Orozco, y Lidia Margules también estaba en el equipo creativo con José Antonio. Y era una época en que Elena había regresado de un exilio tremendo, pero nadie sabía ni dónde estaba, no estaba publicada en ningún lado, solo la Universidad Veracruzana. Conseguir los textos era dificilísimo, ¿no? Tú ibas a las librerías y no existía, estaba totalmente invisibilizada, aunque la había el gobierno mexicano regresado, ¿no? Y le habían hecho un homenaje como reivindicativo de tantos años de exilio y persecución y horrores y invisibilización. De todas maneras no la publicaban. Entonces, para nosotros, cuando sabíamos que había regresado a México, nos pusimos a la tarea de irla a buscar para hablarle de que estábamos haciendo su teatro, ¿no? Y entonces llegamos a verla a Cuernavaca y, bueno, pues la encontramos en una situación muy difícil, ¿no? De vida con su hija, con Elena Paz.
Y fue tal el impacto de conocerla y de todo lo que nos empezó a contar. Y por supuesto yo la empecé a leer su narrativa, ¿no? Que la narrativa era más fácil de encontrar, el teatro el que era imposible. Y la poesía hasta hace 5 minutos no se conocía. Fue tal el impacto que, claro, dijimos, vamos a hacer una película. Entonces José Antonio Cordero, que es director de teatro y de cine, junto con un equipo, pues empezamos a ver la manera de hacer una docuficción, ¿no? Alrededor de su vida, que se llama La Cuarta Casa y que la pueden buscar en YouTube y demás. Y que pues es, yo creo que un material muy valioso que hizo José Antonio, porque cada vez que buscan entrevistas con Elena Garro, no existen, como se la pasó exiliada casi toda su vida, en situaciones de mendicidad, o sea, de verdad, en una situación terrible, vivió pidiendo dinero en las calles, o sea, fue tan terrible tantos años de su vida que no hay entrevistas casi con Elena Garro, ¿no? Hay un periodo gigante que no existe. Y bueno, yo hacía como una especie de evocación o alegoría de ella de joven, ¿no? Como actriz en esa película. Okay. Y pues pero sobre todo nos dio la oportunidad de conocerla, ¿no? Y de conocer su manera de ver el mundo. Y claro, yo tuve esa época de mi vida que también era yo bastante joven, yo tendría 21 años, 22, cuando vivimos toda esta historia que era fuertísima, su vida, lo que estaba pasando con su vida, nos tocó pues también su muerte, o sea, fue muy fuerte. Estuviste muy de cerca ahí. Estuvimos muy cerca porque estaba muy sola, estaba totalmente sola. Entonces nosotros que habíamos ido simplemente a conocerla de fans, ¿no? Sí. Nos quedamos un poco algunos, ¿no? A ayudarla en su vida, porque estaba sola. Pues siento que saber todo esto va a teñir lo que vamos a leer de todo otro color. Vamos a leer de un libro de relatos de Elena que se llama La Semana de Colores. En específico del cuento La culpa es de los tlaxcaltecas. Probablemente el cuento más famoso del Sí, uno de los libro, más ¿no? famosos, sí. Y así empieza. Nacha oyó que llamaban en la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a insistir, abrió con sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio. Todavía llevaba el traje blanco quemado y sucio de tierra y sangre. «Señora», suspiró Nacha. La señora Laura entró de puntillas y miró con ojos interrogantes a la cocinera. Luego, confiada, se sentó junto a la estufa y miró su cocina como si no lo hubiera visto nunca. «Nachita, dame un cafecito. Tengo frío». «Señora, el señor la va a matar. Nosotros ya la dábamos por muerta». «¿Por muerta?» Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina. Subió las piernas sobre la silla, se abrazó las rodillas y se quedó pensativa. Nacha puso a hervir el agua para hacer el café y miró de reojo a su patrona. No se le ocurrió ni una palabra más. La señora recargó la cabeza sobre las rodillas. Parecía muy triste. «¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas». Nacha no contestó. Prefirió mirar el agua que no hervía. Afuera, la noche desdibujaba a las rosas del jardín y ensombrecía a las higueras. Muy atrás de las ramas brillaban las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza, por un compás de espera. ¿No estás de acuerdo, Nacha? Sí, señora. Yo soy como ellos, traidora, dijo Laura con melancolía. La cocinera se cruzó de brazos en espera de que el agua soltara los hervores. ¿Y tú, Nachita? ¿Eres traidora? La miró con esperanzas. Si Nacha compartía su calidad traidora, la entendería. Y Laura necesitaba que alguien la entendiera esa noche. Nacha reflexionó unos instantes. Se volvió a mirar el agua que empezaba a hervir con estrépito. La sirvió sobre el café y el aroma caliente la hizo sentirse a gusto cerca de su patrona. Sí, yo también soy traicionera, señora Laurita. Contenta, sirvió el café en una tacita blanca, le puso 2 cuadritos de azúcar y lo colocó en la mesa, frente a la señora. Esta, ensimismada, dio unos sorbitos. ¿Sabes, Nachita? Ahora sé por qué tuvimos tantos accidentes en el famoso viaje a Guanajuato. En Mil Cumbres se nos acabó la gasolina.
Margarita se asustó porque ya estaba anocheciendo. Un camionero nos regaló una poquita para llegar a Morelia. En Cuitzeo, al cruzar el Puente Blanco, el coche se paró de repente. Margarita se disgustó conmigo, ya sabes que le dan miedo los caminos vacíos y los ojos de los indios. Cuando pasó un coche lleno de turistas, ella se fue al pueblo a buscar un mecánico y yo me quedé en la mitad del Puente Blanco, que atraviesa el lago seco con fondo de lajas blancas. La luz era muy blanca y el puente, las lajas y el automóvil empezaron a flotar en ella. Luego la luz se partió en varios pedazos hasta convertirse en miles de puntitos y empezó a girar hasta que se quedó fija como un retrato. El tiempo había dado la vuelta completa, como cuando ves una tarjeta postal y luego la vuelves a ver para ver lo que hay escrito atrás. Así llegué en el lago de Cuitzeo, hasta la otra niña que fui. La luz produce esas catástrofes, cuando el sol se vuelve blanco y uno está en el mismo centro de sus rayos. Los pensamientos también se vuelven 1000 puntitos y uno sufre vértigo. Yo en ese momento miré el tejido de mi vestido blanco y en ese instante oí sus pasos. No me asombré. Levanté los ojos y lo vi venir. En ese instante también recordé la magnitud de mi traición. Tuve miedo y quise huir. Pero el tiempo se cerró alrededor de mí. Se volvió único y perecedero y no pude moverme del asiento del automóvil. Alguna vez te encontrarás frente a tus acciones convertidas en piedras irrevocables como esa, me dijeron de niña al enseñarme la imagen de un dios, que ahora no recuerdo cuál era. Todo se olvida, ¿verdad, Nachita? Pero se olvida solo por un tiempo. En aquel entonces también las palabras me parecieron de piedra, solo que de una piedra fluida y cristalina. La piedra se solidificaba al terminar cada palabra, para quedar escrita para siempre en el tiempo. ¿No eran así las palabras de tus mayores? Nacha reflexionó unos instantes. Luego asintió convencida. Así eran, señora Laurita. Lo terrible es, lo descubrí en ese instante, que todo lo increíble es verdadero. Ahí venía él, avanzando por la orilla del puente, con la piel ardida por el sol y el peso de la derrota sobre los hombros desnudos. Sus pasos sonaban como hojas secas. Traía los ojos brillantes. Desde lejos me llegaron sus chispas negras y vi ondear sus cabellos negros en medio de la luz blanquísima del encuentro. Antes de que pudiera evitarlo, lo tuve frente a mis ojos. Se detuvo. Se cogió de la portezuela del coche y me miró. Tenía una cortada en la mano izquierda, los cabellos llenos de polvo y por la herida del hombro le escurría una sangre tan roja que parecía negra. No me dijo nada, pero yo supe que iba huyendo, vencido. Quiso decirme que yo merecía la muerte y al mismo tiempo me dijo que mi muerte ocasionaría la suya. Andaba malherido, en busca mía. La culpa es de los tlaxcaltecas, le dije. Él se volvió a mirar al cielo. Después recogió otra vez sus ojos sobre los míos. ¿Qué te haces?, me preguntó con su voz profunda. No pude decirle que me había casado, porque estoy casada con él. Hay cosas que no se pueden decir, tú lo sabes, Nachita. ¿Y los otros?, le pregunté. Los que salieron vivos andan en las mismas trazas que yo. Vi que cada palabra le lastimaba la lengua y me callé, pensando en la vergüenza de mi traición. Ya sabes que tengo miedo y que por eso traiciono. Ya lo sé, me contestó y agachó la cabeza. Pues sí. Pues sí. Esta metáfora de tengo miedo y por eso traiciono, ¿no? Y hace este paralelismo de los tlaxcaltecas que estaban totalmente oprimidos por los mexicas y maltratados y violentados por los mexicas y por eso traicionaron, ¿no? Y hace el paralelismo con su vida, con la vida, ¿no? Con la vida íntima, la vida de una pareja, ¿no? Sí. De estar en una relación totalmente abusiva, ¿no? Y por eso traiciona. Y ella creció en un mundo absolutamente rural, en un mundo de campesinos, por eso toda su vida se va a poner a pelear por los campesinos. Y por eso los intelectuales de la Ciudad de México, de la izquierda, le daban toda la desconfianza del mundo. Ella no confió en esos movimientos y esa fue su cruz.
que nunca creyó, se le hacían unos burgueses, que aunque tenían ideología de izquierda, pero ella se le hacían unos burgueses, porque pues ella creció en el campo. Entonces es parte de la vida del mundo de fantasía, de la riqueza de su lenguaje, de su mundo de la metáfora, tan llevado a unos extremos de locura, que tiene que ver con ese contacto con otra idiosincrasia, con otra cultura, con haber crecido en el campo mexicano, rodeada del mundo campesino. Entonces, va a ser una luchadora por esas causas ella en su vida, pero de una manera tan rara que le va a costar su vida, ¿no? Entonces, pues es un personajazo de la literatura mexicana que yo creo que hay que conocer. Su teatro es increíble. Yo acabo de tener la oportunidad de dirigirla por primera vez. Acabo de dirigir este año en Uruguay, en la Comedia Nacional de Uruguay, que es como la Compañía Nacional, pero tiene más años, va a cumplir 80 años. Y en la Comedia Nacional de Uruguay nunca se había montado un autor mexicano. Entonces a mí me invitaron a dirigir originalmente a Miller, Las Brujas de Salem, que además me encanta Miller y es mi obra favorita de Miller y creo que además es súper importante en este momento, pero yo dije no, voy a llevar a un autor mexicano porque es rarísimo. O sea, yo dije no puede ser que no se hayan montado dramaturgas o dramaturgos mexicanos. Nunca habían leído a Elena Garro, nunca habían comprado, no sabían que existía y entonces me da mucha ilusión. Pues gracias por compartirnos la pasión que claramente sientes por Garro. Sí. Tenemos que ir a un segundo corte, pero estamos muy pronto de vuelta para seguir platicando sobre tus lecturas favoritas. Seguimos en Lémelo con Aurora Cano, descubriendo libros que nos invitan a pensar desde otro lugar. Vamos a ir directamente a la lectura de nuestro tercer libro. ¿Dónde está? Ahí está. Aquí está. El destino de la palabra, de Miguel León Portilla. Me voy a contener las ganas de ya preguntarte acerca de y leemos. Del destino de la palabra, la expresada por los forjadores de cantos, los sabios, los escribanos y pintores de los códices, se preocuparon muchos consumada la invasión de Anáhuac. Unos quisieron erradicarla, hacer que no quedara vestigio de ella. Los cantares debían silenciarse y los viejos libros con pinturas y caracteres reducirse a cenizas, por ser inspiración del demonio, tal debía ser su destino. Otros, de estirpe indígena, siguieron entonando sus cantos, pero a escondidas o intercalando en ellos invocaciones cristianas y sustituyendo a veces los nombres de sus dioses con los de Tiox, Dios, San Francisco o María. También hubo algunos que ocultaron sus libros para seguir normando sus vidas según lo que ahí se enseñaba. Por ser tesoro inestimable, perdurar debía ser su destino. Ambivalente fue la actitud de algunos frailes. Un ejemplo de esto lo tenemos en el encargo que Fray Martín de Valencia y el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal hicieron a Fray Andrés de Olmos en 1533. Se le ordenó que sacase un libro de las antigüedades de estos naturales indios, en especial de México, Texcoco y Tlaxcala. El propósito era doble. Alcanzado dicho conocimiento, lo malo y fuera de tino se podría mejor refutar, y si algo bueno se hallase, se pudiera notar, como se notan y tienen en memoria las cosas de otros gentiles. Mendieta, 1941. Prólogo sin foliar. De esta suerte, el saber y la palabra indígenas podrían tener un doble destino. Serían refutados y proscritos en lo que de malo tenían, y si algo bueno hubiese, recordados como ocurría con el legado de otros paganos. Con criterio semejante procedieron otros frailes, entre ellos Bernardino de Sagaún. Comparándose este con el médico que no puede aplicar sus medicinas al enfermo sin que primero conozca de qué humor o de qué causa proceda la enfermedad. Emprendió sus pesquisas para identificar los males espirituales de los indígenas. La idolatría y ritos idolátricos y supersticiones idolátricas y agüeros y abusiones y ceremonias idolátricas. Ello permitiría a los frailes confutar este maldito vicio, el de la idolatría con el que los diablos engañaron a vuestros antepasados, como lo escribió dirigiéndose a los mexicanos, tlaxcaltecas
y los que habitáis la tierra de Mechoacán y todos los demás indios de estas Indias occidentales. Digno de notarse es que quien, según lo escribió, con tal criterio guió sus investigaciones, en el transcurso de los años fue sintiéndose atraído por mucho de lo que iba descubriendo. De tal actitud dan testimonio numerosas expresiones suyas. En el mismo prólogo al libro 1 de su historia, en el que se comparó con el médico, escrito por Fray Bernardino entre 1576 y 1579, cuando puso en limpio sus manuscritos, dice que aprovechará mucho toda esta obra para conocer el quilate de esta gente mexicana, el cual aún no se ha conocido. En su opinión, la situación en que se encuentran, sometidos ya a los españoles, ha impedido valorar lo que realmente son. Fueron tan atropellados y destruidos ellos y todas sus cosas, que ninguna apariencia les quedó de lo que eran antes. Así están tenidos por bárbaros y por gente de bajísimo quilate, como según verdad en las cosas de policía, cultura, echan el pie delante, aventajan a muchas otras naciones que tienen gran presunción de políticas, sacando fuera algunas tiranías que su modo de regir contenía. En esto poco, que con gran trabajo se ha rebuscado, parece mucho la ventaja que hicieran si todo se pudiera haber. Es un texto difícil de leer, porque va mezclando su propio análisis con las citas textuales de estos libros. Es un libro muy académico, sí. Muy académico. ¿Qué te llevó a leer El destino de la palabra y a Miguel León Portilla? Pues desde hace mucho tiempo tengo esta sensación de como solo conocer una parte de tu familia, ¿no? De como que hay un vacío en la historia de nuestras vidas, de todos los que vivimos en este lugar que es increíble, pero también es muy tremendo, muy violento. Y sobre todo porque siento que hemos abrevado, y tiene que ver con el teatro, tiene que ver con esta sensación de que ha habido sincretismo en todas las culturas, ¿no? En la comida, en la música, en todo hay una mezcla de la riqueza cultural de nuestro país, que yo creo que es una potencia cultural mundial. Pero en el teatro estamos como solo muy aferrados a la palabra o al canon europeo, ¿no? Y a mí me parece que eso es rarísimo y antinatural. Es como si solo comiéramos, como si no comiéramos más que trigo, ¿no? Y no comiéramos nunca maíz. Es así de antinatural. Entonces yo desde hace mucho tiempo empecé a tener una inquietud muy grande por investigar todo lo que tenía que ver con el sentido de las fiestas, de los rituales y de ese otro pensamiento, esa otra herencia grande y muy diversa que tenemos todos los mexicanos. Y claro, León Portilla es una gloria nacional, o sea, es un historiador impresionante que se ha dado a la tarea de rescatar las lenguas todo originarias. No solo él, ¿no? O sea, como bien dice él en su libro, o sea, es una labor que no ha parado porque desde el día 1 hubo un fraile que resguardó, pero casi todo lo destruyeron. Siempre hubo algún sector más liberal que estaba interesado en conservar ese conocimiento, esas lenguas, esa manera de ver el mundo, sobre todo la cosmovisión, que es impresionantemente distinta que la que tenemos ahora. Entonces, se ha ido resguardando, aunque la destrucción ha sido absoluta, o sea, tremenda, pero se ha ido resguardando. Y él es uno de estos grandes guardianes a lo largo de la historia, por eso es un historiador, que ha preservado o ha tratado también de lo que había y rescatar cosas que no teníamos acceso. Y este libro en particular a mí me gusta porque es un libro sobre la historia realmente de una posible literatura mesoamericana previa a la conquista. Habla sobre todas las maneras de escritura diferentes, ¿no? Desde las cosas que son pictoglíficas hasta las cosas que son, digamos, representaciones, hasta, por ejemplo, en la literatura maya ya empieza a haber escritura en sílabas, porque era diferente que la náhuatl, la mexica. Entonces, hace todo un estudio y nos da un regalo a los mexicanos sobre nuestra historia, sobre una parte de nuestras raíces, en la que podemos acceder a un conocimiento, a una poesía, a una belleza, a otra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, como a mí me gusta escapar y me gusta escapar en el tiempo, descubrir ese otro mundo es increíble, porque cuando una lengua
desaparece, no es que solo desaparecen las palabras, desaparecen las ideas. Mundos Desaparece enteros. la manera de ver el mundo, ¿no? Ellos, por Claro. ejemplo, tienen una manera de hablar absolutamente metafórica que no es el idioma directo que se usa en el castellano, ¿no? Y su manera de referirse a las cosas, están todos estos como manuales de comportamiento que se conservan sobre cómo debe un padre hablarle a su hijo, sobre cómo debe un gobernante actuar, que es que tú lo lees y dices, a ver, podemos, por Tomémoslo favor. de ejemplo, por favor. Y que son cosas que han sobrevivido gracias a todos estos, el trasvase que ellos le llaman, que es más allá de traducirlo, ¿no? Porque no va de una lengua escrita a otra lengua escrita, pues no tenían el alfabeto. Que él habla de la luminosa prisión del alfabeto. ¿Cómo le dices? Que hay una frase preciosa de él, sobre cómo la palabra de alguna manera es una especie también de prisión, ¿no? No expresa todo lo que quieres. Pero es luminosa y poderosa, ¿no? comunicar. Pero bueno, a mí me llevó a estudiarlo a él, y bueno, hay muchos otros historiadores, está López Austin, está Matos Moctezuma, que es arqueólogo. O sea, hay muchos mexicanos que se han dedicado a rescatar esa cultura enterrada. O sea, tú vas al centro de la Ciudad de México, vas al Zócalo y está la cultura colonial, que es la que todos conocemos perfectamente, ¿no? Pero debajo está enterrado otro universo, y a mí me interesa mucho ese otro universo, ¿no? Particularmente en el teatro, a mí me interesa mucho la figura de Tezcatlipoca, que para mí es más teatral que Dionisio, ¿no? Porque es el espejo, ¿no? Es el espejo humeante, es el que describe nuestra profesión. Entonces, hay una riqueza y una belleza en la poesía que se ha rescatado, que historiadores como él se han dedicado a rescatar, que yo creo que sería increíble que más adelante los sistemas educativos nos ayuden, ¿no? A rescatar esa parte de la historia, porque pues ya han pasado siglos y siglos, y estaría bueno que entendamos que somos una multicultura, ¿no? Y a mí me encanta el panteón de los dioses griegos. Yo adoro el canon occidental, o sea, europeo. Yo también en ese me puedo revolcar. Feliz, y más como teatrera, amo, ¿me entiendes? Pero hay otras cosas. Platícanos más de otras lecturas que tal vez no elegiste para el día de hoy, pero te gustaría recomendarnos igual. Es que es mucho. Los rusos, la estepa. O sea, además de la campiña, la estepa, ¿no? Me encanta. Pero el mundo clásico es fundamental, ¿no? Bueno, de los rusos yo, pues sí, Dostoyevsky, Tolstoy sobre todo, aunque Chekhov también, pero también el mundo de la filosofía, ¿no? Hace poco estaba releyendo Spinoza, pero también, desde luego, el mundo griego. O sea, es que es impresionante. La gente se asusta y cree que va a ser una cosa terrible, y es absolutamente vigente y contemporáneo. A mí me da la sensación de que lees para evadirte y para escapar, pero al final, a través de ese viaje, para volver a ti misma. Sí, es que es como, yo soy muy amiguera, ¿no? Y tengo una red de amigas y amigos que me sostienen en la vida en todos los momentos difíciles, pero los libros son una red de amigos que te sostienen en los momentos difíciles. A mí no sé si encontrarme a mí misma o qué, pero sí, desde luego, es sentirte acompañado. O sea, es un refugio absoluto. Leer algo sobre alguien que está en una prisión en Siberia, lidiando con temas existenciales, para mí es una compañía. Y te da perspectiva sobre tu propia vida. Te da también. perspectiva, te da compañía, te hace más empático, pero te sientes menos solo. O sea, de alguna manera es como escapar, pero escapar a un lugar en donde estás acompañado, ¿no? Como las artes en general, ¿no? La música también. La literatura es un amigo. O sea, es alguien con quien puedes estar. Y siento que estamos en un mundo muy árido en donde estamos perdiendo todos esos amigos, y estamos como solamente en el aquí y en el ahora. Entonces, yo, si tengo que recomendar, yo recomiendo irse con la literatura clásica, porque te va a sacar de tu realidad, va a ampliar tu mirada del mundo, te va a dar una mirada más grande, más amplia, sobre formas de ver la vida. Y creo que
que cada quien encuentra su libro, o sea, es decir, de todo lo que tiene para ofrecer la literatura, que es impresionante, pues no todo es para todos, pero seguro que encuentras algo con lo que te sientas acompañado, entendido, que te hace pensar sobre tu propia vida. Entonces, no sé, pues eso, los clásicos. Pues ya lo oyeron. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Aurora, por recomendarnos tus lecturas favoritas, por incitarnos a buscar esas lecturas para que nos acompañen, para sentirnos un poco más, para mí es encontrar la verdad a través de lo que no es, entre comillas, real. Muchas gracias. Ha sido un placer absoluto. Gracias por la invitación. Un gustazo. Y aquí nos vemos en el siguiente episodio de Lémelo. No se lo pierdan por TV UNAM y Canal 22.